Bienvenidos a nuestro discipulado de Gente de Jesús. Hoy vamos a estudiar del nivel 2 de discipulado que se titula Aprendiendo. Hoy estudiaremos la lección número 9 que se titula La obediencia. Este es un tema muy importante que todos necesitamos aplicar a nuestra vida día tras día, ya que al Señor le agrada mucho nuestra obediencia. Y vamos a empezar con un versículo de Romanos capítulo 16, verso 19, que dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces la obediencia es notoria, la obediencia se debe de notar en nuestra manera de vivir. Y bueno, desde que el Señor nos concede la vida, estamos bajo el cuidado y sustento de autoridades a las que debemos obediencia, respeto y gratitud, sean padres, sean nuestros maestros, sean nuestros gobernantes, sean nuestros pastores, etc. De esta obediencia a ellos depende el modo y la forma en que nos dirijan, enseñen y formen para ser personas de bien. Es decir, depende mucho de nosotros, de nuestra obediencia, el que lleguemos a ser esas personas de bien cuando estamos bajo la formación de autoridades. Sabemos que durante toda nuestra vida, en las diferentes etapas que vivimos, los caminos que andamos y los lugares donde vamos, estamos bajo autoridades que están puestas de lo alto. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 19, verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, todas las autoridades son puestas de arriba. Y en el capítulo 13 de Romanos, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cada autoridad que Dios permite que esté sobre nosotros está puesta por Dios para nuestro bien. Y de nosotros depende el obedecer o desobedecer a estas autoridades, sabiendo el resultado de nuestra propia decisión de antemano cuando obedecemos o cuando desobedecemos. A medida que uno va creciendo en lo físico, empezamos a elegir, a determinar entre obedecer o desobedecer. El resultado de esta elección afectará para bien o para mal en nuestra vida. En lo espiritual sucede de igual manera. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, las bendiciones dependen de la obediencia según esta porción. Y luego en el versículo 15 del capítulo 28 también de Deuteronomio dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, las bendiciones y las maldiciones dependen de nuestra obediencia. Entonces, vuelvo a recalcar que es un tema muy importante. Obedecer es sinónimo de sumisión, docilidad, disciplina, saber ceder, prestarse, someterse, y significa ejecutar la orden. Alguien que manda desobedecer, ese alguien está en rebeldía. La desobediencia se llama rebeldía. Si alguien le dice no obedezcas, entonces es rebeldía. Y bueno, sabemos de antemano que el primer rebelde fue Satanás en el cielo, no acatando
no sujetándose a Dios, sino tratar de ponerse sobre Dios. Punto número 1 de nuestra lección. Bendiciones por la obediencia. Dice la palabra de Dios que obedecer trae muchas bendiciones, ya lo vimos en Deuteronomio, pero una de ellas dice que seremos para Dios su especial tesoro. Éxodo capítulo 19, verso 5 dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A qué padre de familia no le agradaría tener un hijo obediente? Sin lugar a duda que nosotros como padres estaríamos orgullosos de aquel hijo que sea obediente, y bueno, lo consideraríamos obviamente nuestro especial tesoro. Pues así nuestro Dios también. Si nosotros obedecemos a Dios, entonces seremos para Él su especial tesoro. Pero también el inciso B dice que otra bendición de la obediencia es que nos va a ir bien. Deuteronomio 5:29 dice: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces vale la pena ser obedientes, porque tiene sus consecuencias de beneficio no solamente para nosotros, sino también para los que vienen después de nosotros. Dios promete entonces que cuando uno es obediente le va a ir bien. Y luego en Deuteronomio capítulo 7 verso 12 dice: y por haber sido estos decretos, por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. También cuando nosotros obedecemos a Dios, el pacto de Dios está vigente, porque de la obediencia a Dios depende que Él haga su parte y nosotros hacemos nuestra parte también. Muy bien, el tercer beneficio que tenemos de la obediencia es que tendremos días alegres, tendremos días felices. Dice la Biblia, vamos a mirar Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14, dice así, Primera de Reyes 3:14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Dios se encarga de alegrar nuestros días y nosotros debemos encargarnos de obedecer a nuestro Dios. Es bien importante esto. Bueno, también dice la palabra de Dios que cuando nosotros obedecemos al Señor de los ejércitos, vamos a mirar Job capítulo 36 verso 11, dice: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Son promesas de Dios para los que obedecen. Y luego Zacarías capítulo 3 verso 7 dice, Zacarías 3:7: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. No solamente el ser obedientes a Dios nos trae beneficios, sino que también nos hace útiles para servir en su obra. Y bueno, algo bien importante es que dice que cuando nosotros obedecemos la voz de nuestro Dios, también seremos bienaventurados en lo que hagamos. Bienaventurados en lo que hagamos. Santiago capítulo 1 verso 25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Primera de Juan capítulo 3 verso 22 dice así: y cualquier cosa que pidieres la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces, como hemos visto, el obedecer a Dios trae infinidad de beneficios, y podremos seguir hablando
porque la obediencia a Dios es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a mirar el punto número 2 de esta lección, que es consecuencias de la desobediencia. Esas consecuencias son terribles. Primeramente dice que la ira de Dios estará sobre nosotros. Efesios capítulo 5 verso 6, Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. Y obviamente a nadie nos gustaría estar bajo la ira de Dios. La segunda consecuencia es que la mano de Dios estará contra nosotros. Qué importante saber que la mano de Dios está de nuestro lado, pero cuando está en contra de nosotros es tremendo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 12 verso 15: mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y bueno, nadie quisiéramos que la mano de Dios estuviera contra nosotros. Entonces procuremos ser obedientes a Dios. La desobediencia también trae un pago, trae una retribución, trae una consecuencia sobre nuestras vidas. Y 2 de Tesalonicenses 1:8 dice que el Señor vendrá algún día, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habrá una justa retribución, porque si Dios va a premiar la obediencia, también obviamente va a castigar la desobediencia. Y podríamos seguir hablando. Vamos a leer 2 versos más sobre el pago de la desobediencia. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces la ley no fue dada para el bueno, sino para el desobediente. No fue dada para el justo, sino para el desobediente. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Es decir, si alguien dice, pues yo voy a seguir desobedeciendo, que al fin no me va a pasar nada, y aquí dice que ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? No podemos escapar de nuestra desobediencia, porque nuestra maldad nos persigue. Y bueno, hoy también queremos hablar acerca de, como punto número 3, acerca de ejemplos de obediencia. Y bueno, nuestro máximo ejemplo de obediencia es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y bueno, podemos encontrar que Jesucristo siempre fue obediente a su Padre, fue obediente a las autoridades, fue obediente a sus padres terrenales, y eso nos pone a nosotros un gran ejemplo. Dice esta porción que aunque él era hijo de Dios, aprendió la obediencia. Romanos capítulo 5, verso 19, nos habla de que Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de obediencia al Padre Celestial. Entonces Jesucristo siempre va a ser nuestro referente de obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. El segundo ejemplo de obediencia es Abraham. Abraham, Hebreos capítulo 11, verso 8, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela, y Abraham simple y sencillamente fue obediente. Y bueno, todos sabemos que Abraham es el padre de la fe, y nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe también. Así es de que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero lo hizo en obediencia a la voz de Dios, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
En lo que a nosotros se refiere, la Biblia dice que a los que somos de la fe, somos entonces hijos de Abraham, ya que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. El tercer ejemplo de obediencia es Josué. El libro de Josué capítulo 11, versículo 15 dice así, la palabra de Dios, Josué capítulo 11, versículo 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Bueno, Josué obedeció todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Es bien importante saber que también Dios nos ha dejado autoridades terrenales. Aquí no dice que Josué obedeció directamente a Dios, pero sí obedeció a Moisés, que era el siervo de Dios, y fue el líder que Dios usó para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vino a sustituir el trabajo de Moisés, así es de que Dios premió la obediencia de Josué. Y bueno, también vemos a otros personajes que pueden ser referentes para la obediencia, como fue José y María. María, sobre todo, que fue un instrumento que Dios utilizó para que viniera Jesús. María hacía la voluntad de Dios y dijo, hágase conmigo como se ha dicho. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versos 39 y 41. Lucas 2, 39 y 41, después de haber cumplido con todo lo prescrito. Cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y luego dice el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. ¿Por qué? Porque así estaba prescrito. Todo lo que estaba mandado por Dios, María y José lo obedecieron. Y bueno, sabemos también, ¿verdad?, que hay cosas en la Biblia en las que la desobediencia trajo graves consecuencias a los que la practicaban o a los que la practicaron, y están escritas para que tomemos ejemplo. Usted ha oído la narración del pueblo de Dios después de haber salido de Egipto. Dios fue misericordioso sacándolos de la esclavitud e introduciéndolos a la tierra prometida, pero muchos quedaron en el desierto. Primera de Corintios capítulo 10 verso 11, Primera de Corintios capítulo 10 verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, si usted dice es que yo no sabía, no tenía conocimiento, estoy en ignorancia, es porque no ha querido, porque ya está escrito todo, y nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias. Tal vez algunos cometieron errores por ignorancia, pero ahora tenemos toda la revelación de Dios para nosotros, y todo lo que está escrito para molestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces no hay ningún pretexto para vivir una vida en desobediencia. Muy bien, punto número 4. Ya vimos los ejemplos de obediencia, ahora vamos a ver ejemplos de desobediencia. El primer ejemplo es la gente en tiempos de Noé. En tiempos de Noé, Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Todos los contemporáneos de Noé, pues lamentablemente perecieron por la desobediencia. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuál fue la consecuencia ahí de haber desobedecido al llamado de Dios? Pues que murieron ahogados. Se destruyó toda aquella generación, solamente 8 dice que fueron salvados. Otro ejemplo es parte del pueblo de Israel que vivía en desobediencia. Hebreos capítulo 4 versículo 6, Hebreos capítulo 4 verso 6 dice así, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia.
Quiere decir que muchos de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida y todo fue por causa de desobediencia. Procuremos que nosotros entremos en el reino de Dios, entremos en los cielos algún día obedeciendo a nuestro Dios. El tercer ejemplo de desobediencia fue el rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 13 verso 13 y 14. Primera de Samuel capítulo 13 verso 13 y 14 dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La consecuencia que sufrió Saúl fue tremenda, fue haber sido destituido de su reinado. Y pues las palabras más dolorosas seguramente que yo encuentro en esta porción es que Jehová le dijo que se había buscado un varón conforme a su corazón, como diciendo: tú desobedeciste, vas a ser desechado y va a venir otro que cubra tu lugar. Y bueno, todos hemos oído la historia de Jonás. Jonás es otro caso de desobediencia a un mandato de Dios para cumplir un ministerio, cumplir un trabajo. Y dice así la palabra de Dios en Jonás capítulo 1 verso 3 y 4. Jonás capítulo 1 verso 3 y 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Entonces, pues qué cosa tan terrible para Jonás creer que se podía esconder de Dios, que podía huir de la presencia de Dios. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, porque Él es un Dios omnipresente, está en todas partes. Y bueno, aquí dice que Jonás pagó su pasaje. Nosotros a veces pagamos por desobedecer y pagamos muy caro. El precio de la desobediencia es muy caro. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al punto número 5 de nuestra lección hoy en este día. Y se refiere a quién debemos obedecer. Ya hablamos al principio de la lección de que Dios ha puesto autoridades como maestros, como padres, como gobierno. Pero hoy vamos a mirar con algunas citas bíblicas a quién hay que obedecer según la palabra de Dios. Primeramente hay que obedecer a Dios. Hechos capítulo 5 verso 29 al 32 dice así. Hechos 5, 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? Hay que obedecer a Dios. Y Dios nos dará el Espíritu Santo, porque dice que Dios dará el Espíritu Santo a los que le obedecen. Es necesario obedecer a Dios. Y bueno, tenemos sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, en su palabra, que tenemos que obedecer. Pero también nos ha dado autoridades como los padres. Por ejemplo, dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1. Efesios capítulo 6 verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo porque nuestros padres se empeñan, se esmeran por buscar nuestro bien, y si nos disciplinan es por nuestro bien. Entonces lo justo es obedecerlos, porque es una autoridad que Dios puso sobre nosotros para nuestro bien. Y en Colosenses capítulo 3 verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Entonces, no solamente por ser justo, sino porque también al obedecer a nuestros padres, estamos agradando a nuestro Dios. También tenemos que obedecer a nuestros jefes o nuestros patrones en nuestros trabajos. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 5. Efesios capítulo 6, verso 5 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Cuando usted y yo aprendamos estos principios, seremos mejores empleados. ¿Por qué? Porque estaremos obedeciendo a Dios, y cuando usted se somete a sus patrones, está haciéndolo en obediencia a Cristo, pero también hace su trabajo como para Cristo. Y luego también en Colosenses capítulo 3, verso 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces también debemos obediencia a nuestros patrones, a nuestros líderes, a nuestros jefes en el empleo que usted esté. También dice la palabra de Dios que hay que obedecer a los pastores. Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a vuestros pastores. La razón por la cual Dios nos pide obedecer a nuestros pastores, dice que ellos velan por nuestras almas. Y no solamente eso, sino que dice que algún día han de dar cuentas. Entonces, cada pastor tiene una responsabilidad grande. Por eso, si Dios puso nuestras vidas bajo autoridad de un pastor, vamos a someternos, vamos a obedecer, porque de esta forma estamos viendo que el pastor está cuidando de nuestra alma. Y bueno, también tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Cuando me refiero a nuestras autoridades, estoy refiriendo al gobierno. Dice Tito capítulo 3, versículo 1, Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es bien importante que no solamente nos sujetemos a nuestros gobernantes, sino que estemos dispuestos a toda buena obra. La participación política ha sido muy criticada y se piensa que no es de Dios, que no le agrada a Dios, pero dice aquí que estemos dispuestos a toda buena obra. Vamos a terminar con el punto número 6, que es recompensas a la obediencia. Recompensas a la obediencia, porque también hay recompensas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y pues de esa forma vamos a saber que vale la pena ser obedientes. La recompensa primeramente es salvación. Como resultado de ser obedientes, Dios nos traerá salvación. Hebreos capítulo 5, verso 9 dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo es el autor de la salvación, pero si nosotros obedecemos a Jesucristo, entonces estamos obedeciendo al autor de la salvación, y también para nosotros va a ser esa salvación. Y luego la segunda recompensa es que Dios irá purificando nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Es decir, la obediencia purifica nuestras almas. Y la obediencia tiene que ser a la verdad. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, entre más obedezcamos al Señor, más se va a purificar nuestra alma. Así es de que pues yo creo que con estas dos cosas es suficiente para que usted y yo seamos motivados a obedecer. Y vamos a concluir. Nuestra conclusión dice: sí, obedeceremos a Dios cuando nadie nos ve, o solo cuando nos vean.
Esa es una pregunta que yo quiero que usted se haga. ¿Usted es obediente solo cuando lo ven o también cuando no lo ven? Pues Dios toma en cuenta eso. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, en esta escritura el apóstol Pablo pone énfasis en que tenemos que obedecer siempre. La palabra siempre está aquí. Nos vean, no nos vean. Si ya sabemos que algo Dios nos ha mandado, hay que ponerlo por práctica, y lo que nos ha mandado que no lo hagamos, también no hacerlos. Entonces el apóstol está en esta porción alabando a la iglesia a la cual estaba escribiendo esta carta, porque les dice que siempre habían obedecido, dice, no solamente en su presencia, sino aún en su ausencia. Entonces, hermanos, obedezcamos a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque esa obediencia es muy necesaria para nuestra vida cristiana. Muy bien, pues vamos a repetir nuestro texto. El texto es el que vimos al principio. Este va a ser nuestro texto que nos vamos a aprender hoy, Romanos capítulo 16, verso 19. ¿Estamos listos para repetirlo? Romanos 16, 19. Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vamos a repetirlo todos, por favor. Romanos 16, 19 dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sigue repitiéndolo hasta aprendérselo, porque este versículo le recordará esta lección que acabamos de estudiar. Dios les bendiga, prepárense para la siguiente lección, que van a ser de mucha importancia y relevancia para nuestra vida. Dios les bendiga y les guarde.